Lo que dicen los expertos y lo que se predice es que de aquí a 10 o 15 años la inteligencia artificial podría duplicar las tasas de crecimiento económico mundial y aportar con 15,7 billones a la economía mundial. Esas son estimaciones de los economistas y ellos dan 3 razones por qué esto podría ser posible. La primera es que se va a introducir una fuerza de trabajo virtual. Es decir, los robots van a empezar a trabajar o los algoritmos empiezan a trabajar y estos son una fuerza virtual, ¿no? Que va a ayudar al crecimiento económico. La segunda razón es que va a haber un incremento del 40% en la productividad laboral, es decir, que las personas si hacían un trabajo en un día, lo van a poder hacer en medio día por estos algoritmos inteligentes. Y además se van a crear nuevas innovaciones y estas innovaciones van a traer nuevos flujos de ingresos, nuevos mercados, va a haber disrupciones y todo esto va a ayudar a que la economía crezca. Como ustedes pueden ver en esta tabla, que también la van a ver en el libro, estas son todas las estrategias que se publicaron entre el 2017 y el 2018. Con Canadá, uno de los primeros países, ¿no? En presentar su estrategia. También tienen los presupuestos, ¿no? Bastante importantes, Japón, Singapur, China, que está realmente repuntando en cuanto a tecnología y ellos tienen un plan bastante ambicioso, ¿no? Respecto al uso de la inteligencia artificial, pero varios países, ¿no? Y si se fijan, México también, que es un país de la región Latinoamérica, también ha presentado ya su estrategia, ¿no? Y ellos explícitamente ponen que es una estrategia para aprovechar la revolución de la inteligencia artificial, ¿no? Hay otros países de la región que están trabajando o probablemente ya están a punto de presentar sus estrategias, como es el caso de Argentina o Chile, que tienen también planeado lanzar pronto su estrategia. Pero, por ejemplo, países como Brasil, que han creado 8 laboratorios de inteligencia artificial, y Colombia, que tiene un centro para la cuarta revolución industrial, ¿no? Que son varias tecnologías que van a darse en esta revolución, pero también los expertos dicen que la inteligencia artificial es como la electricidad, ¿no? Que va a entrar a todas las industrias, a todos los campos, etcétera, ¿no? Si comparamos un poquito lo que sería Bolivia, ¿no? Y sus exportaciones en el año 2017, Bolivia es un país grande, cuando territorio y tenemos recursos naturales, ¿no? Las exportaciones del año 2017 fueron 8.000 millones de dólares. Y a su lado opuesto a Dinamarca, que es un país territorialmente más pequeño, que tiene quizás una población un poco menor a la boliviana, pero ellos basan su economía en innovación, no en recursos, y sus exportaciones ascendieron casi a 10 veces más que las nuestras. ¿Y eso por qué? Porque la innovación es realmente ese motor que hace que y la tecnología, ¿no? Hace que la economía crezca. Entonces, idealmente Bolivia tendría que tener una estrategia hacia explotar lo que es tecnología e innovación, no solamente recursos, puede mantener cierto enfoque en los recursos, pero sobre todo también abocarse a la innovación. Ahora, si entramos un poquito más específicamente a lo que es la inteligencia artificial, como campo, ustedes ya saben, ha sido casi fundado más o menos en 1956, ¿no? Cuando se ha acuñado el término, ya han habido 3 eventos, ¿no? En los Estados Unidos 2 y uno en Inglaterra. Y asimismo también se habla del aprendizaje de máquina. Pero la verdad es que en cuanto a tema de patentes, el 89% de las patentes, de todas las patentes de inteligencia artificial, utilizan el aprendizaje de máquina. O sea que el aprendizaje de máquina es la herramienta más utilizada dentro de la inteligencia artificial y yo podría decir que ahora es la más importante. Y bueno, el término inteligencia artificial se utiliza porque es un término bonito, es un término comerciable, es un término que gusta a los inversores, que gusta al gobierno, que gusta a la gente, que llama mucho la atención, pero la que se lleva la flor es realmente el aprendizaje de máquina o el machine learning.
Y sobre todo a partir del 2012, el aprendizaje profundo, como ustedes pueden ver, ha tenido un crecimiento del 175% en cuanto al registro de patentes, ¿no? Entre los años 2013 a 2016, la OMPI es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, ¿no? Entonces, esta herramienta que simula algunos procesos del cerebro, que además necesita grandes bases de datos y supercomputadoras para procesar, es la que ha tenido el éxito, sobre todo en la parte perceptual, ¿no? Todo lo que era perceptual, las máquinas fallaban miserablemente, ¿no? Habían ya aplicaciones a partir de de las siguientes décadas que se inauguró la inteligencia artificial, pero realmente no, las máquinas hacían cálculos impresionantes en teoremas matemáticos, pero no podían, por ejemplo, reconocer una cara o reconocer el lenguaje como hacen los bebés. Entonces era una paradoja, ¿no? Hasta el 2012 que se logran entonces estas aplicaciones. Si hablamos de qué se trata entonces el aprendizaje de máquina y por qué lo usaríamos, ¿no? Digamos que tenemos una función f, que es nuestra función conocida, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de lanzamiento de proyectiles, conocemos por las leyes de Newton, ¿no? La función. O sea que si uno tiene el ángulo y la velocidad inicial, puede calcular con mucha precisión o puede predecir dónde va a caer el proyectil. O sea, y, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? En el mundo real no conocemos muchas funciones, ¿no? Y entonces el aprendizaje de máquina lo que hace es, no sé si ustedes ven esta parte, yo la voy a bajar un ratito. Lo que hace el aprendizaje de máquina es aproximar, porque no conocemos la función, pero vamos a aproximar esta función, o sea, vamos a tratar de encontrar la función g con los algoritmos para aproximar f, ¿no? Sí tenemos los datos y tenemos también sus outputs, ¿no? Y tenemos esta información, pues esta función no la podemos saber. Por ejemplo, si tenemos fotografías de personas, varones y mujeres, sabemos, ¿no?, que la fotografía corresponde a un varón, a una mujer, pero no sabemos cuál es la función que nos va a ayudar a clasificar a estas personas. Entonces podemos aproximar esta función. Si tenemos, por ejemplo, datos de clientes del banco, ¿no? Y hay una persona en el banco que registra los salarios, registra cuánto ganan las personas, qué crédito les pueden dar, etcétera, ¿no? Que tenemos aquí en Y, esa decisión que hace la persona del banco en base a su experiencia, pero no conocemos esta función. Entonces vamos a utilizar el aprendizaje de máquina. Y es muy importante cuando tenemos el aprendizaje de máquina, por ejemplo, tenemos unos datos grabados de algún proceso, lo que tenemos que hacer es entrenar nuestro modelo, o sea, partir la base de datos que tenemos, partirla en entrenamiento y test, o sea, training test, generalmente con la mayor cantidad de datos en el training y con una cantidad menor en el test, generalmente 80% y 20%, para poder entrenar el modelo y luego testearlo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Puede ser que una partición sea afortunada, ¿no? Nos describa bastante bien el modelo, pero cuando testeamos va a ser pobre. Entonces tenemos que hacer repetidamente diferentes particiones, ¿no? Para que cuando tengamos los datos de test, entonces también vamos a poder aproximarlo de una forma correcta. Este es un ejemplo que ustedes pueden encontrarlo en el scikit-learn. Y digamos que tenemos unos datos, ¿no? Vamos a decir que la función true function, la función verdadera, es esta línea naranja, pero obviamente no la conocemos de entrada, ¿no? Es un ejemplo. Y tenemos unos datos reales que están registrados y vamos a utilizar regresión lineal para aproximar a la función. Entonces, si usamos un polinomio de grado 1, ¿no? Vamos a aproximar, bueno, con un error del 0,41, ¿no?
¿Qué es lo que pasa si pensamos, bueno, un polinomio de grado 1 realmente no describe muy bien este modelo? Entonces podemos ir incrementando la complejidad, o sea, podemos ir incrementando el número de grados de nuestro polinomio y podríamos llegar a un polinomio de grado 15 que se fijan, pasa por casi todos los puntos que tenemos grabados, ¿no? Casi todos los puntos, pero el problema es que esta función está además capturando noise, está capturando esa variabilidad de los datos que realmente no están describiendo el proceso, ¿no? Entonces tenemos que encontrar realmente la función óptima, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si vamos probando del grado 1 al 2 al 3 hasta llegar al 15, vamos a ver que el grado 4 es la que mejor se ajusta, pero en base a el error del test. O sea, el error en el test es lo que nos va a decir, porque en este caso el polinomio de grado 5 en training va a tener un error bajísimo, ¿no? Porque se ha ajustado demasiado, esto se llama overfitting, se ha ajustado demasiado a los datos, ¿no? Y en este caso, en el modelo de grado 1, tenemos más bien el caso contrario que es underfitting, o sea, su performance no es óptimo. Ahora, si vemos, por ejemplo, este fuese el error, obviamente queremos un error más bajo, el más bajo posible, llegando a 0, y hubiéramos probado los polinomios de grado 1, 2, 3, 4, hasta llegar al 15, lo que generalmente vamos a ver es que el error del training va a ir bajando a medida que el modelo se hace más complejo. Pero cuando testeamos, cuando usamos el testing, ¿no? Este error va a ir subiendo, ¿no? Y por ejemplo, en el ejemplo anterior, ¿no? El polinomio de grado 15, si ustedes ven el error aquí, es un error espantoso, ¿no? El error que nos da el test. Mientras que el error del polinomio de grado 4 es el error más bajo y el polinomio de grado 1 tiene un error un poco más alto, ¿no? Pero este es el paradigma que más o menos vamos a ver. A este lado tendríamos underfitting, ¿no? Un performance que todavía se puede optimizar. El polinomio de grado 4 sería el punto óptimo y a partir de aquí pues ya vamos a ver lo que es overfitting. Ahora, no voy a entrar ahora a lo que es el deep learning porque son algoritmos más complejos, pero vamos a hablar de qué es lo que necesita entonces, qué se necesita para hacer aprendizaje de máquina, porque además hay una diferencia entre solamente el aprendizaje de máquina o el deep learning, ¿no? Para el aprendizaje de máquina uno puede empezar con pocos datos, decenas, centenas, hasta unos miles, pero para el deep learning generalmente uno va a necesitar una base de datos muy grande, de 10.000 datos por lo menos, o va a tener que utilizar algunas técnicas, ¿no? Para aumentar su conjunto de datos. Entonces, si queremos un proyecto, hay 3 elementos fundamentales para hacer el aprendizaje de máquina, ¿no? Un proyecto. Necesitamos un equipo competente de personas que van a desarrollar. Necesitamos indispensablemente una base de datos, un conjunto de datos y también una computadora que nos ayude a procesar. De estos 3 elementos, el más importante es el equipo, ¿no? Sin un equipo competente, si no lo tenemos, no vamos a tener los resultados óptimos. En el ranking, que sería lo más importante, serían los datos, ¿no? Generalmente, si uno tiene buenos datos, se puede hacer cosas buenas, y si los datos no son muy buenos, tampoco vamos a tener muy buenos resultados. Y finalmente, una computadora decente que nos ayude a procesarlos. Ahora, a pesar de que esto es cierto, pues no se necesita hoy en día una computadora muy poderosa porque existen interfaces donde uno se puede conectar y pues le ofrecen gratuitamente, se llama Google Colab, la plataforma, donde uno puede testear algoritmos de deep learning, ¿no? Entonces, más que todo una interfase que te va a ayudar a realizar tus algoritmos. En cuanto a los equipos, ¿no? Existe un punto en que por más de que tú tengas el mejor equipo de desarrolladores o de científicos trabajando con los datos, empieza los datos a ser mucho más importantes. Es decir, a un volumen y una calidad de datos
entonces los datos van a hacer que los algoritmos sean mejores, ¿no? Bien, ¿de dónde sacamos los datos? Los datos, bueno, hay muchos datos que están disponibles, ¿no? Pero ya una vez que ustedes hayan desarrollado su MVP, ¿no? Un prototipo, pueden, por ejemplo, obtenerlos de una plataforma web, ¿no? Donde van a tener usuarios, su actividad, todo lo que comparten, etcétera. También pueden, por ejemplo, recolectar datos de sensores, ¿no? Todo tipo de sensores de, por ejemplo, electricidad, todo lo que sea de una planta eléctrica. También, por ejemplo, de un proceso en una fábrica, ¿no? Todo eso se puede ir captando datos. Podrían también obtenerlos de un hospital, ¿no? Ahí tienen muchos pacientes, tienen los doctores con sus diagnósticos y además tienen los pacientes sus medicamentos, ¿no? Todo eso está registrado. O, por ejemplo, si tienen textos, videos, música, todo esto se puede alimentar a las bases de datos. Lo que sí es, tenemos ahora en la punta de los dedos un montón de aplicaciones que ya utilizan inteligencia artificial o machine learning. Y, por ejemplo, puedes tener una aplicación que te sugiere productos de tu agrado. Entonces, ¿qué es lo que hacen los algoritmos, no? En base a un profile que tienen los usuarios y en base a lo que han comprado y en base a lo que otros usuarios también han comprado, empiezan a hacer recomendaciones, ¿no? Hay diferentes algoritmos. Y también lo que se hace es que cuando se recomienda, ¿no? Los anunciantes quieren poner sus productos en lo más alto para que la persona los compre. Y también empiezan a calcular la puja, ¿no? Cuánto va a pagar el anunciante y cuál es la posición óptima o el ad óptimo que se tiene que poner para que haya una mayor conversión, ¿no? Para que realmente la persona que ve el ad lo vaya a comprar. Este también ustedes lo deben saber, ¿no? Están escribiendo un texto y en base al contexto de lo que han escrito, el algoritmo va a predecir lo que van a escribir ustedes. Bueno, clasificación de correo electrónico, pero podemos clasificar también caras, podemos clasificar objetos. Por ejemplo, en una fábrica, si producen vasos, en vez de tener a una persona que esté mirando si hay algún vaso defectuoso, el algoritmo directamente va a mirar, ¿no? A mirar y va a decidir si este vaso está defectuoso o no. La traducción, todo lo que son los algoritmos de Natural Language Processing, reconocimiento facial, ahí podemos ver reconocimiento de características musicales, reconocimiento de estilo. Y una vez que uno aprende, o sea, una vez que el algoritmo aprende los rasgos, los estilos, puede además pintar, puede componer canciones. Hace un año o dos hicieron, por ejemplo, una exposición de cuadros pintados por algoritmos de inteligencia artificial y se vendieron en $100,000, ¿no? Cosas así. Y ahora vamos a tener también los carros que son self-driving cars, ¿no? Que ya no necesitan una persona detrás del volante y en base a los objetos que los algoritmos de computer vision están viendo, pueden detectar la distancia de la persona o de los carros de los lados, ¿no? Por ejemplo, esta aplicación, los carros sin conductor, ya están funcionando en los Estados Unidos, pero restringidamente, ¿no? O sea, no hay unas leyes todavía que aprueben completamente su uso porque hay muchos temas éticos. Les quiero comentar, bueno, la inteligencia artificial o el deep learning tiene un camino casi, bueno, de muchas décadas, pero en el 2016, cuando el grupo de DeepMind desarrolló este algoritmo AlphaGo, que derrotó al campeón mundial de Go, que era Lee Sedol, bueno, fue una noticia que se infiltró pues tremendamente en todo lo que es las noticias. ¿Por qué? Porque el Go era o es considerado un juego como que es el estado de la mente donde realmente los algoritmos tradicionales no podían hacer los cómputos. Era imposible por algoritmos tradicionales calcular la cantidad de posibilidades, ¿no? Para resolver este problema. Pero ya con AlphaGo, este algoritmo demostró ser invencible
Y incluso, no solo desarrollando estrategias, pero en el Go la gente tiene una Biblia donde anotan las jugadas y el algoritmo apareció con una jugada que a ningún humano se le habría ocurrido hacer. Entonces esto también habla mucho de, bueno, hasta dónde está el límite humano de estrategia, de creatividad, etcétera, ¿no? Hoy en día Lee Sedol ha dejado de jugar Go porque aunque él es el número uno humano, el AlphaGo y las versiones posteriores de AlphaGo no lo dejan ganar. Y pueden ver, la película es muy bonita, está en YouTube, ¿no? Se llama AlphaGo. Bien, con todo esto, lo que se predice es que con estos algoritmos va a haber una alta competitividad internacional, van a haber productos y servicios que vienen de todo el mundo, y lo que hay que hacer es aprovechar las mejoras de productividad de las dimensiones de la inteligencia artificial y evitar un mayor desempleo y mayor desigualdad de la riqueza. ¿Por qué? Porque generalmente los países o las compañías, las empresas que adquieran estas innovaciones a un principio de esta revolución o inicialmente, son quienes van a ver mayores ganancias, ¿no? Entonces, en algunos países, pues si no hay esta innovación, si no hay estas tecnologías, posiblemente va a estar muy difícil competir, ¿no? Así que, bueno, los economistas dicen que la innovación es la causa del desarrollo económico, ¿no? Y que los innovadores son para los países una de las joyas más preciadas que tienen, ¿no? Porque gracias a ellos se genera trabajo, se genera innovación y se genera desarrollo económico. Así que, bueno, con la investigación que he hecho en mi libro, he visto a ver qué tenemos los bolivianos de fortalezas y oportunidades en esta revolución, ¿no? Y yo tenía la intuición de que éramos bien emprendedores, pero realmente sí, los bolivianos tienen esa cultura de emprendimiento, así como una especie de ADN emprendedor. Y a nivel mundial, pues los bolivianos son bastante emprendedores, ¿no? O sea, un tercio de la población adulta está en emprendimiento, cualquier tipo de emprendimiento, pero están haciendo algo, ¿no? Lo importante es que el emprendimiento no sea local y no sea un emprendimiento manual, digamos, ¿no? Que no se puede exportar, que no se puede sacar, sino que tiene que ser un emprendimiento que escale, ¿no? Y para eso están los ingenieros, la gente de negocios que va a hacer estos emprendimientos. Por otra fortaleza que tienen los bolivianos es que es un país joven. Su demografía es que la media de edad está en 24,6 años. Quiere decir que la mitad de la población tiene menos de 24,6 y la otra mitad, 24, la otra mitad más de 24, ¿no? Y otra fortaleza y otra oportunidad que existe es que los negocios de tecnología pueden crecer rápidamente, ¿no? Y una de las cosas más importantes es el know-how de las personas, ¿no? Que están desarrollando estas tecnologías. Y bueno, algunas veces cuando las aplicaciones crecen muy rápido, sí se van a necesitar eh, un dinero fuerte en inversión para los servidores, por ejemplo, pero pueden haber otras innovaciones donde no se crezca en esa cantidad de usuarios, sino que, por ejemplo, se dé un servicio importante a, por ejemplo, a los hospitales o las empresas de petróleo o a las empresas de electricidad, etcétera, ¿no? Que les traiga una ventaja. Y si ustedes tienen una innovación en Bolivia, sus costos operativos pueden ser más competitivos que en otros países, ¿no? Aquí hay que tener un poco de cuidado porque, por ejemplo, India está creciendo muy fuerte en lo que es inteligencia artificial y software. Y bueno, ellos también tienen costos operativos bastante bajos, ¿no? Porque los salarios son menores. Así que lo que hay que pensar es un poco a ver a dónde se va a enfocar el emprendimiento, ¿no? Bueno, toda Latinoamérica son varios países, ¿no? Ahí puede haber un bloque interesante, pero también Norteamérica, ¿no? Por el tema del horario. Así que, como todos los países, los bolivianos también tienen grandes desafíos, ¿no? Y uno de ellos tal vez es la competencia internacional, ¿no? Porque han visto varios países ya tienen ecosistemas de investigación, tienen mucho dinero invertido en tecnología, tienen las patentes, ¿no? Tienen a los grandes investigadores en sus casas trabajando, ¿no?
Así que eso también es un desafío. Bien, ¿qué herramientas tienen los desarrolladores o los jóvenes para trabajar? Una que son los libros, ¿no? Los libros son realmente la fuente más importante. Y los libros generalmente los van a encontrar en inglés. Casi no he visto los buenos libros de Machine Learning traducidos al español. En mi libro les dejo algunos links y algunos datos de cuáles libros son buenos. También tienen acceso gratuito a cursos en línea, eso también está en mi libro, ¿no? Hay un montón de cursos y dictados por eminencias y además ustedes tienen acceso al último tutorial que se ha dado en la conferencia más importante de inteligencia artificial en tal lugar, ¿no? Tienen acceso gratuito a publicaciones que generalmente se las pone en Archive. Existe esta herramienta open source que es Scikit-learn, ¿no? Ahí tiene muchos algoritmos, algo de documentación, ahí pueden empezar a trabajar. Si ya quieren hacer algoritmos de deep learning, también tienen la plataforma de Google Colab, ¿no? Porque ellos les ofrecen servidores GPU. Eso, o sea, configurar un servidor GPU no es muy fácil, ¿no? Pero ya vienen preconfigurados, están instalados, solamente ustedes tienen que hacerlos correr. Y hay conjuntos de datos que están disponibles, ¿no? Ustedes tienen que chequear el copyright de los datos, pero generalmente las publicaciones muy buenas, además vienen con el conjunto de datos que han utilizado para hacer los experimentos, ponen los algoritmos, etc. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que uno se puede perder en esta jungla, ¿no? Porque hay tanta información y realmente se necesita un buen guía, un buen profesor que les diga por dónde ir, ¿no? Cuando ya terminen la universidad, la gran pregunta es si la industria en Bolivia está preparada para recibirlos, ¿no? Porque hay dos opciones, ¿no? O los ponen ustedes a desarrollar cosas interesantes, ¿no? Algoritmos, etcétera, optimizar un proceso, qué sé yo. Y lo triste sería es que los pongan ustedes a usar ya un producto. Muchas veces las empresas dicen, es más caro para nosotros desarrollar un producto que comprar uno, ¿no? Entonces eso sería triste, o los pongan a vender, por ejemplo, un producto X. Otra opción es las startups, pero las startups son también como una lotería, ¿no? Las startups puedes triunfar, puedes ser el próximo Mark Zuckerberg, el próximo Jeff Bezos, pero si no te va bien, bueno, tienes que pensar si es realmente una pérdida de tiempo o has aprendido. La esperanza de vida de las startups es bastante baja, ¿no? Entonces es también difícil, ¿no? Necesitas realmente mucho apoyo, necesitas de gente que tal vez ya ha hecho una startup, de contactos y de los inversores, ¿no? Lo que pasa que en muchas startups, cuando se necesita inversión, se trae a los inversionistas y en algún momento los inversionistas deciden que van a cambiar al fundador y ponen otra persona que sabe más de negocios y gracias, ¿no? Muchas gracias. Pero puede ser que hay, por ejemplo, startups en Bolivia que están creciendo, ¿no? Así que es una opción. Y la otra opción es que ustedes sigan con un doctorado, ¿no? En cuanto a emprendimiento, ¿no? Si ustedes hacen una startup, lo que pienso yo que es lo más aconsejable es, mientras más interdisciplinaria sea la startup, es mejor. ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a, por ejemplo, necesitar una persona que sabe de inteligencia artificial y de algoritmos y de desarrollo, pero van a necesitar de una persona que sepa de negocios, porque ustedes pueden tener un prototipo muy bonito que funcione, pero van a tener que venderlo, van a tener que saber del mercado, van a tener que